Bien, estamos entonces comenzando. Vamos a hacer en este momento la conexión al Facebook del Liceo de Síntesis. Bien, estamos entonces al Facebook del Liceo. A ver, ¿qué pasó? Allá. Muy bien. Bueno, ya hemos hecho la conexión con el Facebook del Liceo de Síntesis. Vamos aquí a definir unos parámetros en el Face y comenzamos. Muy bien. Entonces, nos complace mucho de parte del Liceo de Síntesis de Bogotá presentar este tema que viene siendo una serie sobre la paz. Recientemente hemos comenzado el ciclo sobre la paz vista desde las eras precesionales. Lo hicimos ya presentando algunas de las características de la era de Géminis y hoy vamos a referirnos a la era positiva de Aries, que corresponde con el signo del carnero. Las eras se van sucediendo debido a un fenómeno astronómico, el de la precesión equinoccial, por el movimiento del punto vernal. Cuando el punto vernal se colocó en la constelación de Aries hace aproximadamente unos 4.000 años, entonces la humanidad se vio digamos, invitada, digámoslo así, a asimilar las características de aquella nueva era. Entonces, en cada era, la humanidad es invitada a vivenciar esas características para su evolución. Vamos entonces, y tenemos un invitado muy especial que muchos de ustedes ya conocen, el economista Alberto Chamoch, con quien vamos a compartir esta presentación. Vamos a hacer apenas una introducción al tema, porque el tema es amplio. Como todos estos temas, es conveniente ir dando algunas pautas, algunos parámetros basados en las enseñanzas, en el mensaje de los maestres, el maestre doctor Serge Reino de la Ferrier, su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares, y los actuales maestros, la maestra Marianilda Cerf Arbulú y el maestro José Miguel Esborronda Andrade. En el afiche que ha acompañado esta promoción, ustedes habrán visto la figura
muy interesante de una barca. Es la barca egipcia que navega sobre las aguas del Nilo. Sobre ella va una de las divinidades, Ra, que precisamente es una divinidad solar. Ya veremos ese importante significado en esta era. Tiene muchísimas explicaciones, se puede mirar desde diferentes ángulos cada uno de estos símbolos que nos llegan de la mitología de los egipcios, son muy profundos, podemos verlos de diversos ángulos. Y tal vez alguno de ustedes se haya dado cuenta que tiene un gran parecido con el mito de Noé. Así como Noé también construyó su barca, así también encontramos a la divinidad en Egipto sobre la barca. Entonces, se dice que cada uno de nosotros puede ser ese Noé, puede ser esa, o puede tener esa capacidad de construir su propia arca con el fin de no sucumbir en las aguas que pueden llevarnos a la degradación. Esa es básicamente la indicación de este símbolo. También hay autores como Carl Gustav Jung que se refieren a ella. En el libro rojo él dibujó una figura muy similar en donde la barca sobre la cual navegamos bien puede representar el consciente y el monstruo que aparece generalmente bajo las aguas, puede ser en un momento dado el subconsciente o el inconsciente, donde encontramos aspectos muy favorables, potenciales muy especiales, o también en un momento dado podemos encontrar situaciones difíciles con las cuales tenemos que aprender a sortear la vida, dominarlas y salir adelante. Son muchísimos los símbolos que vamos a encontrar en esta era de Aries. Su avatar, el señor Krishna, en uno de los libros muy conocido, el Bhagavad Gita, tiene una relación directa con su discípulo Arjuna. Están dialogando, están conversando. Krishna le da una serie de enseñanzas. Lo que llama especialmente la atención es que Krishna le va a explicar la actividad propia del guerrero. Y llama la atención para algunos cuando se leen estas historias sagradas a la letra como tan raro, tan extraño, que una historia sagrada, alguien como Krishna, que es el avatar, se refiera a la guerra. Por supuesto, no es una guerra cualquiera, no es una guerra común y corriente, más bien se le está explicando, como en otros relatos que encontramos en esta era, al discípulo que aprenda a ser guerrero de sí mismo, es decir, desarrolle ese potencial de ser el guerrero que va a aprender a vencer sus propias dificultades, las que sean, las que le va presentando la vida, pero también las que tiene él dentro de sí, que tiene que superar necesariamente. Entonces, la era de Aries va a ser la era prácticamente del guerrero, va a ser la era que le va a indicar a la humanidad que hay un guerrero en todo ser humano.
el que se vence a sí mismo, el que se autocontrola para ayudar a los demás. También encontramos algo muy similar en Siddhartha Gautama, el Buda, un maestro que fue muy importante, que pues ha tenido su enseñanza una gran divulgación hoy en día, el budismo, en el él enseña, él enseña algo muy importante que recuerda el doctor Reino de la Ferrier, y es un aspecto fundamental en la autorrealización del ser humano, el la mente, vencer la mente, tener esa capacidad de autocontrol para no dejarse de esa mente que a veces nos engaña, a veces nos lleva a considerar cosas negativas y así sucesivamente. Hoy en día, pues la psicología tiene mucha claridad y nos ha ayudado bastante al respecto. Moisés es otro de los grandes maestros de esta era. El economista Alberto Chamoch se va a referir especialmente a él, quien aparece en la historia hacia el 1536 antes de Cristo. Él instaura un símbolo propio de esta era, que es el Cordero Pascual, porque es una era que está caracterizada por el carnero, que es el animal que, bueno, va a ser el símbolo, va a representar esta era. Por eso él se refiere a este símbolo del Cordero Pascual como algo muy importante, muy significativo. Y hay un episodio cuando sube al monte Sinaí, donde la divinidad se le presenta en forma de fuego, la zarza ardiente. Entonces, una era regida por el elemento fuego, donde se exalta el sol, por eso la divinidad va a tener precisamente esa característica solar, es decir, aquel astro que en el esquema natal de cada uno de nosotros, la posición del sol cuando nacemos, va a representar nuestra individualidad, es decir, ese estado de conciencia superior que nos permite evolucionar y poder entonces realizarnos con el fin de progresar y ayudar a la sociedad. En Egipto, en esta era, la divinidad se representó como Amón-Ra, cuyo rostro es justamente un carnero. También hay otro gran maestro en esta era, Zoroastro. Él basa o fundamenta su enseñanza en el fuego. Quienes hayan estudiado, quienes quieran estudiar lo que hemos heredado de esta enseñanza, van a encontrar ese referente muy importante en Zoroastro. En esta era se incrementó la propuesta para el ser humano de vivir el proceso del héroe, que tiene naturalmente íntima conexión con el guerrero. Ya no es solamente el guerrero. ¿Con qué espíritu guerrero sales de la cama todos los días para enfrentar las vicisitudes del diario vivir? ¿Con qué ánimo, con qué energía? Pero ahora también va a aparecer en la mitología de muchos pueblos, no solamente entre los helenos, el héroe. Y tenemos unas breves referencias a este arquetipo, diría Jung. Hoy se han recogido estos mitos y explicado por parte de investigadores como Paul Radin los procesos por los cuales pasa el héroe.
Este investigador norteamericano hace un estudio muy interesante sobre el proceso del héroe en la comunidad de los Winnebago, que pertenece a la gran familia de los Sioux, nativos de Norteamérica. Y también Joseph Campbell va a escribir el libro Las Mil Caras del Héroe. En su obra Ciclos del Héroe Winnebago, este antropólogo Paul Radin explora la figura del héroe y encuentra que tiene 4 ciclos importantes. Él va a llamar el primer ciclo el del trickster, ser divino travieso y engañoso que crea el mundo y a los seres humanos. El segundo ciclo es el ciclo de la liebre, protagonizada por Hare, en inglés, la liebre, un animal astuto, ingenioso, que supera a sus oponentes a través de su inteligencia y engaños. Luego viene el ciclo del Red Horn, un guerrero valiente y poderoso que defiende a su pueblo de enemigos y de monstruos. Y el cuarto y último ciclo es el de los gemelos. Llama mucho la atención porque bien puede referirse a la polaridad que tenemos todos los seres humanos y que encontramos constantemente en la vida, protagonizado por 2 hermanos gemelos quienes a menudo se presentan como polos opuestos en términos de personalidad y habilidades. Luego tenemos la referencia que ha trabajado Joseph Campbell. Él ha investigado bastante el arquetipo del héroe que transmite Carl Gustav Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo, y encuentra también una serie de etapas que las divide en la partida, que está relacionada con el mundo ordinario. El héroe vive una vida normal dentro de su comunidad. De pronto le llega un llamado a la aventura. El héroe recibe entonces una llamada para salir de su mundo ordinario. Esto es muy importante y muy significativo. Entonces, en la iniciación, en la toma de conciencia, para embarcarse en una aventura extraordinaria, entre comillas, es decir, una aventura que no es la común y corriente. Luego viene la etapa en que rechaza esa llamada, el héroe se pone a dudar, negarse, aceptar la llamada por miedo, inseguridad, otras razones, pero finalmente encuentra al mentor, al maestro, a quien le va a dirigir porque ya ha superado todas esas etapas, es un verdadero maestro iniciado. El héroe entonces recibe la ayuda de, de este sabio, quien lo va a guiar y lo va a preparar para su viaje. Y luego viene el cruce del umbral, en donde el héroe toma la decisión definitiva de cruzar el umbral y adentrarse a ese mundo desconocido, pero pleno de experiencia, de conciencia. Sobre todo va a pasar de la vida a la existencia. Y finalmente entonces viene la iniciación y el regreso. Ese regreso también es muy importante porque es similar a cuando Moisés desciende del Sinaí, y así muchos otros héroes regresan a entregar esa enseñanza a los suyos, a su pueblo, como lo hacen siempre los grandes avatares, que en la etapa del pensamiento se dedican prácticamente a entregar lo mejor de toda esa experiencia. Finalmente, voy a leer brevemente un párrafo, un paramita,
del propósito psicológico número 1 del maestre doctor Reino de la Ferrier en la página 33, donde se refiere justamente al héroe. Ahí dice que ha sido indicado y ampliamente demostrado la esencia del canon mitológico, del héroe redentor. Consiste en que es pariente divino y que la madre del héroe es a menudo la divinidad madre o está unida de algún modo a Dios. Luego, en la página 38, también él se refiere a Carl Gustav Jung. Dice, Jung ha demostrado que solamente un 2 veces nacido es un héroe, y esto abarca a todos los que han sufrido el doble nacimiento. No es solamente entre los primitivos donde se encuentra este renacimiento como base de los ritos iniciáticos, sino que también constituye el objeto tanto de los misterios gnósticos y del brahmanismo hindú, como aún en el bautizo cristiano, y que seguramente ustedes estarán haciendo en este momento la asociación con esa festividad tan importante que cada año celebramos para el mes de diciembre, que es justamente ese renacimiento, la natividad, la Navidad. Bien, entonces con ello hemos apenas dado como se dice, una introducción, apenas una introducción a este amplísimo tema de cuáles pueden ser las bases que vamos ubicando, que se generaron en la era de Aries para construir la paz. Es decir, la paz la necesitamos construir con base en esa conquista que logremos sobre nosotros mismos, que logremos construir esa arca de nuestra propia salvación para no hundirnos en el vicio, en todos los aspectos de la degradación, de las inconsistencias, de las debilidades humanas, sino que por el contrario, saquemos lo mejor de nosotros y pues aprendamos con firmeza a construir todas esas, digamos, medios de fortaleza que van a permitirnos que no sucumbamos. Bien, en el libro El hombre y sus símbolos, Carl Gustav Jung, junto con otros de sus alumnos, van a hacer especial referencia a este tema del héroe y de la situación actual por la cual está pasando la humanidad. Muy bien, entonces pasamos ahora a escuchar lo que tiene preparado el economista Alberto Chamoch. Él es miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente del Liceo de Síntesis, también es miembro de otras fundaciones hermanas, como este servidor. Él es un destacado miembro que ha ayudado a organizar los congresos mundiales de la Fundación ELIC, que ya vamos para el 12º, para comienzos de este próximo año, Alberto. Entonces, al final podemos hacer o si quieres ahora, una breve referencia al Congreso, que también naturalmente son eventos que realiza las fundaciones, son eventos de bien público, justamente para ir construyendo la paz junto con la tolerancia y la verdad. Entonces, es un gusto para el Liceo de Síntesis tenerte nuevamente aquí y te paso la palabra. Muchísimas gracias, Edwin. Sí, específicamente estamos por
iniciar ya el desarrollo del 12 Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, que va a ser en la ciudad de Arequipa el próximo año. Estamos iniciando las coordinaciones y las organizaciones de los comités para, esperamos poder informar la fecha en breve y sobre todo porque es un congreso que uno de los pilares del congreso es justamente lo que decía Edwin, la educación para el talento, formar en el talento para la tolerancia, la verdad y la paz. Bueno, estos tres pilares, estos tres principios, tolerancia, verdad y paz, que vamos a poder referir a algunas de sus bases ahora, que vamos a hablar un poco de la forma del lenguaje, específicamente el lenguaje del Pentateuco y específicamente de lo que se le podría decir como la Torá o el Pentateuco, pero quitando el primer libro, vamos a referirnos a partir del libro del Éxodo en adelante, porque es el lenguaje propiamente referido a la era de Aries, a la era que está refiriéndonos justamente Edwin muy claramente, y vamos a ver qué hay, qué conceptos podemos rescatar, porque todas las eras tienen acercamientos muy importantes hacia la paz. Y creo que esta investigación que se está haciendo por medio del liceo de síntesis de estas charlas semanales es muy enriquecedora para ir vislumbrando cómo cada era hace su aporte a la paz y cómo cada persona, cada ser humano, porque nosotros somos, se puede decir que somos como polvo de estrellas y tenemos esa base de las estrellas en nuestro ser también. Entonces, como cada uno de nosotros tiene esas 12 constelaciones, tiene esas bases para constituir también la paz interior y, por supuesto, para constituir la paz en el mundo, ¿no? Así que son esas mismas bases. Vamos entonces a adentrarnos un poco en esta presentación. Ustedes me dirán si se ve bien. Sí, Alberto, está entrando, no es sino que la grandes. Correcto. Ahí, ¿sí? Sí, muy bien. Entonces tenemos bases para la paz en la era de Aries. Tenemos aquí, ustedes pueden ver em, uno de los símbolos que Moisés llevó durante el desierto, que es esta menorá, este candelabro de oro que se construyó en una sola pieza y que llegó hasta el templo de Jerusalén. Entonces, bueno, este candelabro era muy cuidado, es un símbolo y vamos a explicar un poco también acerca de ello. Ya lo decía Edwin que la era de Aries fue una era en la que predominó el elemento fuego. Y justamente no es casual que sea un candelabro, un candelabro justamente con el elemento fuego, el que defina o determine un poco uno de los símbolos que dio identidad al pueblo de Israel y que hasta esta fecha proporciona esa identidad, ¿no? Bueno, justamente hablando del elemento fuego, ya lo decía Edwin también, como Moisés, digamos, como esas historias del héroe, el héroe que tiene un llamado y que tiene que cruzar el umbral, Moisés fue llamado cuando estaba pastando con su rebaño, y justamente el rebaño tiene que ver con el signo de Aries, con estos carneros, estos corderos. Estaba con su rebaño y una ovejita se le escapó y él siguiendo bueno, a esta oveja, se dice que incluso por la preocupación que él tuvo por esta ovejita, entonces se encontró con la zarza ardiente, con ese llamado. Pero ese llamado de forma muy clara como un fuego porque era la era del fuego, la era de Aries, y él le pregunta a la zarza ardiente, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿No? Y entonces la zarza ardiente responde, soy el que, bueno, en una traducción al español responde, soy el que soy. Sabemos que el signo de Aries representa yo soy. O sea, es así como cada uno de los signos del zodiaco tiene una connotación con un verbo, con una acción. Así es, el signo de Aries es yo soy, el de Tauro yo tengo, el de Géminis yo pienso. Entonces, cada uno tiene una acepción, un verbo. Y Aries justo es yo soy. Y justamente lo que le responde Dios a Moisés es,
soy el que soy, o digamos en hebreo, seré el que seré, porque en hebreo no existe la conjugación soy. Se tradujo hacia el español, pero en hebreo no existe y responde seré el que seré. Entonces, es interesante que la numerología del nombre Moisés, Moshe, es 345. Y la numerología de seré el que seré, que es la respuesta de Dios, es 543. Y sabemos que en matemáticas al 543 se le denomina el avatar del número 345, ¿no? Así se le denomina en matemáticas. Entonces es interesante esta combinación numérica de el mismo número pero invertido, o sea, como si estuviera frente a sí mismo o frente a su propia esencia o frente al espíritu que todos tenemos dentro, pero que también sabemos que hay un espíritu que rige todo, ¿no? Entonces, es 345, 543, son puntos interesantes de numerología que están dadas también en este texto en el Pentateuco, ¿no? Entonces, es el llamado que se le hace a Moisés en la historia del inicio del Éxodo. La zarza ardiente lo llama, Dios habla con él cara a cara y lo llama para ir a salvar a su pueblo de la esclavitud que ocurría en Egipto. Sabemos que Egipto estaba ya en un final, en una finalización de la era de Tauro. La era de Tauro fue una era oscura y venía en una decadencia, ya en una finalización de esta era oscura de Tauro. Obviamente, pues Tauro también simboliza los bienes materiales. Egipto tenía muchas riquezas. Ustedes recordarán seguramente historias referidas al toro, al buey Apis, y bueno, vamos a ver un poco más adelante acerca de ello, pero seguramente esas historias relacionadas también con los sueños del faraón, de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, que interpreta José el soñador, varios siglos antes de Moisés. Pero bueno, esto es interesante eh, porque cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, lleva con él el sepulcro, el féretro de José. El féretro de José lo sacan de Egipto y lo llevan con el pueblo. Y cuando van cruzando, Moisés dice Alei Shor, que significa eh, sube toro, o sea, se refiere a la era de Tauro y se refiere también al cuerpo de José, que justamente representaba esa era de Tauro para el pueblo de Israel, el pueblo, el féretro de José. José el soñador, ¿no? Que lo conocemos todos en el texto, en el libro del Génesis. Bien, justamente también hablando de este símbolo del fuego, solamente hay que mencionar, y para comenzar con esto, es que la palabra shalom, en hebreo se escribe de derecha a izquierda, tiene una letra shin adelante, y esta letra shin es también como un candelabro, ahí la estamos señalando, también es como un candelabro. Y esta letra shin directamente es la letra que simboliza el elemento fuego, y es con la que se empieza la palabra shalom, que shalom es paz. ¿Cómo podemos pensar que la palabra fuego sea el inicio de la palabra, perdón, que la letra del fuego represente el inicio de la palabra paz? Y acá hay un tema muy importante, ¿no? Porque el fuego es el que nos transforma. El fuego es transformador. Y justamente es por el fuego que se renueva la naturaleza. Así que también es el fuego el que nos va a llevar a transformarnos para poder llegar a una paz duradera. Una vez que Moisés va y habla con el faraón se resiste a sacar al pueblo de Israel, se resiste, y vienen las 10 plagas. Vienen las 10 plagas, que también es una muestra de esta era, es una muestra de la parte activa del concepto de la divinidad, en la que el relato nos muestra que Dios participa junto con Moisés para liberar al pueblo, que Dios participa activamente, que hay una unidad de acción, pero también vemos la parte activa del concepto de la divinidad.
Es decir, no es un Dios pasivo, no es un Dios que nos está observando, no es un Dios que nos pide que solamente oremos, sino que es un Dios que se involucra y participa directamente y está, digamos, protegiendo a Moisés. O sea, es parte de esta muestra de, de fuerza, justamente, de esa fuerza marcial, de esa fuerza que representa Marte, esa fuerza liberadora, esa fuerza marcial, esa fuerza imponente, que también, como decía Edwin, tiene que ver con la lucha, ¿no? Así que luego viene bueno, después de las 10 plagas, ya sale el pueblo en una noche y viene la apertura del mar. Y esta apertura del mar también es fundamental considerarla como parte del lenguaje de la era de Aries, como parte de ese lenguaje de milagros, de heroísmo, de lograr esta aventura divina, esta promesa y, y realmente conseguir cruzar hacia el otro lado. Entonces aquí está denotado claramente ese mecanismo heroico de unión entre Dios, su pueblo y el líder Moisés. Las tres partes están unidas y van en la consecución de una libertad, de una liberación. Hay que recordar que el signo de Aries es un signo que le gusta tener también libertad, ¿no? Sentirse libre, no se puede sentir atado, ¿sí? Eh, una vez que salen, una vez que cruzan el mar, una vez que cruzan el mar y ya están en el desierto, lo primero que hace Moisés es darles una disciplina alimenticia, y esta disciplina, todos conocemos esta disciplina que se llama el maná, es decir, les dice a partir de ahora van a alimentarse sanamente, van a tener un alimento saludable que crece en la tierra y les da el maná. Obviamente el pueblo de Israel no quería el maná, en ese momento se quejaban, querían las cebollas y la carne de Egipto, así lo dice literalmente el texto, querían las carnes y las cebollas de Egipto, pero Moisés les dice, lo que vamos a empezar a comer a partir de ahora es el maná, es decir, la primer pauta para prepararlos hacia una nueva vida espiritual, hacia un renacimiento espiritual, es la alimentación. Y justamente es la primera pauta para prepararnos también hacia el plano espiritual en la yoga. La yoga y el sendero de la Kabbalah están en este sentido unidos. El primer paso, la alimentación, cambiarles el régimen alimenticio. Y Moisés fue sumamente riguroso en muchas de sus pautas, pero especialmente en la alimentación. Bueno, después de tenerles un alimento diferente y empezar a purificar los cuerpos de cada uno, empezar a purificarlos al pueblo, viene el tema más crucial, que es la entrega de las tablas de la ley, talladas en piedra, donde venían escritos los 10 mandamientos. Así, entendido como el conjunto de leyes, como Dios es el conjunto de leyes y aquí les traigo esa ley. Y realmente es importante esto que podemos ver porque la era de Aries y justamente cuando estamos hablando de Marte como rector, pero además del signo de Libra que está en oposición al signo de Aries, pues tiene que ver con el equilibrio, con esas tablas y con las leyes. Justamente el signo de Libra es el emblema de los abogados, la justicia, el equilibrio y estas dos partes, estas dos tablas de la ley. Así que la ley tiene mucha relación también, por ser el signo opuesto, a Marte y a Aries, a esta era de Aries, ¿no? Entonces, por eso es que vemos los 10 mandamientos muy claramente, y fíjense que son mandamientos, no son 10 postulados, no son 10 atributos, no son 10 sugerencias, son mandamientos. Y como tal, se requiere inmediatamente una obediencia. Hay que obedecerlos, hay que seguirlos, hay que cumplirlos.
se requiere un cumplimiento. Ojo, tengan mucho ojo con este punto porque uno de los lenguajes uno de los puntos más importantes del lenguaje de la era de Aries hacia la paz tiene que ver con el cumplimiento, el cumplir. Cuando nosotros cumplimos con algo, cuando somos suficientemente capaces de cumplir con algo, cuando cumplimos con nuestra palabra, sobre todo cuando cumplimos con algo en lo que quedamos con alguien, podemos estar en paz. Y estamos en paz. Y de hecho, cuando se cumple, por ejemplo, con un contrato, por ejemplo, en Colombia, después de cumplir se dice a paz y salvo, a paz y salvo. O sea, el cumplimiento, que es a lo que Moisés busca en el pueblo, el cumplimiento tiene una relación con la paz. Cuando nosotros cumplimos, podemos alcanzar esa paz. Y justo la palabra cumplir en hebreo tiene que ver con la palabra shalom, porque shalom es paz y cumplir es eh, shilum, shilum, cumplir o pagar, terminar de pagar algo, ¿no? Shalem tiene que ver también con la misma raíz de paz, de shalom. Así que una de las primeras bases del lenguaje de paz sería el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley nos acerca a la paz. Y esto lo podemos ver porque el cumplimiento de la ley nos da orden, nos ubica donde cada uno de nosotros debemos y podemos estar, desde el punto en el que podemos cumplir mejor con nuestras tareas, respetando al otro. Pero bueno, justamente después de que Moisés viene bajando aquí podemos ver algunos eh, tocando el shofar, algunos personajes del pueblo de Israel, y ellos tenían el becerro de oro. Ellos tenían el becerro de oro cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí está claramente el choque de dos eras, la transición entre dos eras está tipificada en esta escena, la transición entre dos eras. Por una parte, vienen las tablas de la ley, los mandatos, las ordenanzas, viene la era de Aries fuertemente, y por otra parte están el pueblo de Israel adorando al becerro de oro nuevamente. Es decir, están queriendo preservar el símbolo de la era de Tauro cuando ya estaban en la era de Aries y Moisés les trataba de inculcar un nuevo concepto de la divinidad, un nuevo símbolo y el advenimiento de un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo venía. Entonces, por supuesto que nosotros como seres humanos es normal que tengamos resistencia al cambio. A los seres humanos nos gusta la estabilidad. Al espíritu le gusta la estabilidad, al espíritu humano. Entonces, claro, es normal que nosotros nos queramos quedar con la estabilidad y con lo que ya conocemos y que nos dé mucho temor lo desconocido. Entonces, bueno, claramente ahí hubo una transición muy claramente marcada por estos dos símbolos, el becerro de oro y las tablas de la ley. Podemos ver ahí justamente entre Tauro y Aries. Y bueno, ahí también vemos el shofar, que son esos cuernos de carnero que ya los están tocando y justamente es un símbolo por el otro, ¿no? Viene cambiándose el símbolo del toro por el símbolo del carnero. Así que entra un lenguaje marcial en el que Moisés remarca, por ejemplo, 613 ordenanzas. Acá hay un punto bien interesante que nos decía Edwin hace un momentito. Las ordenanzas son límites de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, estas ordenanzas son justamente 613 ordenanzas. 613 ordenanzas que están marcadas en la Biblia, 248 más 365. ¿Sí? 248 y 365. Es decir, aquí hay un punto importante. Un punto muy importante. Las 365 son 365 cosas que no debíamos hacer.
y las 248 cosas que sí debemos hacer, 248 ordenanzas positivas de lo que hay que hacer y 365 de lo que no hay que hacer. Entonces, fíjense que esto está relacionado también con el tiempo, el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de traslación, 365 días. Y el número de años que tarda Plutón en dar la vuelta son 248 años. No sé específicamente si sabían, quienes impusieron estas 613 ordenanzas, que el 248 también representaba los 248 años del ciclo de Plutón. Sin embargo, sí es bien interesante porque marca límites, los límites de nuestro tiempo y los límites del sistema solar. Como diciendo, estamos bajo un límite. No todo lo podemos hacer, no todo es viable, no todo es visible, no todo es audible, no todo es entendible. Tenemos límites los seres humanos y tenemos que trabajar con nuestras limitaciones y tenemos que reconocer los límites que tenemos. Y una de las bases para establecer la paz es justamente, como decía Edwin, darnos cuenta de los límites que cada uno tiene. Porque justamente lo que decía Benito Juárez, por ejemplo, Benemérito de las Américas, este mexicano que decía, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, es decir, tiene que haber un límite, y ese límite tiene relación con el respeto al otro. Hay que tener una claridad porque los límites nos van a legar inclusive la paz desde nuestro hogar. Entonces vimos, uno de los valores es el cumplimiento, otro de los valores es la ley, las leyes, que es un valor muy, muy interesante para lograr la paz. Otro es la transformación que tiene que ver con el fuego, ¿sí? Que representaba también esta era. Y otros son los límites, estos límites que tienen que ver con lo que podemos y lo que no podemos hacer. O sea, tener claras esas dos cosas, ¿no? Esos dos aspectos grandes, ¿no? Bueno, también había un lenguaje muy marcial en el Antiguo Testamento. El lenguaje es muy marcial. Por ejemplo, hay un párrafo que dice, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Hay otro que dice, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria. Es decir, el concepto mismo de la divinidad es un Dios guerrero, es un Dios luchador que nos orienta hacia la lucha por un ideal, hacia la lucha por algo superior, que no nos quedemos detenidos, que osemos, que vayamos, que como fuego, ¿no? Que actuemos. Entonces, por supuesto que la acción no es suficiente, la acción no es suficiente, pero sí hay que actuar. Fíjense que voy a regresar un momentito a mostrar que la acción no basta y la libertad no basta, porque claro, mucha gente salió en Éxodo, mucha gente del pueblo de Israel salió en Éxodo, pero la acción de salir en Éxodo no bastó, no fue suficiente, sino que había que comprender de qué se trataba el Éxodo. Y mucha de la gente que salió en Éxodo no comprendía la razón por la que salieron en Éxodo, no comprendía las bases de qué se estaban liberando. Y justamente por eso querían retornar al becerro de oro. La acción es importante, no es suficiente. También hay que tener una comprensión de lo que hacemos. Decía el doctor David Juan Ferriz Olivares, la libertad no es suficiente tampoco, la libertad no basta. Podemos liberar a la gente, pero tenemos que darles un propósito, tenemos que darles un nuevo propósito, tenemos que hacerles comprender hacia dónde van a ir. Entonces, ni la libertad ni la acción son suficientes, porque podemos inclusive estar retornando a la misma esclavitud en la que estábamos, pero sí son importantes, tanto la libertad como la acción. Entonces, Moisés los libera, les da los invita a la acción, porque la era de Aries tiene mucho que ver con la acción, con actuar, aprender haciendo, aprender actuando. O sea, en la acción se aprende. Conforme se actúa, uno va después armando, ¿no? Entonces, perdón, entonces tenemos que en la acción es que salen hacia el desierto. Y bueno, se dice, y saldrás a la guerra contra tu enemigo, pero luego el Zohar explica que ese enemigo está dentro de cada uno de nosotros, lo que bien decía Edwin, el enemigo está dentro de cada uno de nosotros, no necesariamente es el enemigo que está afuera, y justamente porque Aries es el primer signo zodiacal y tiene que ver mucho con el ego, tiene que ver mucho con el yo soy,
Y bueno, el gran enemigo es nuestro propio ego. Así que saldrás a la guerra contra tu enemigo, tiene que ver que cada uno de nosotros tiene que luchar contra esa fuerza del ego que tenemos dentro. Y bueno, para eso, para esa lucha interna y para esa lucha que debemos todos llevar a cabo, para ganarla, está justamente ayudándonos el Dios de los ejércitos, ¿no? Así que, bueno, justamente mucho del lenguaje bíblico es sé fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes, Dios de los ejércitos estará contigo donde quiera que vayas. Esto está muy ampliamente descrito en la Biblia. Bueno, el concepto de la divinidad en esta era de Aries, que tiene mucho que ver con la paz, también es que Dios, como concepto de la divinidad, Dios protege, Dios proteja, perdón, protege, pero Dios también está mandando ordenanzas. Pero estas ordenanzas, como su palabra lo refiere, es para generar orden, sobre todo es para generar orden. Entonces, otro punto crucial en el lenguaje para la paz de la era de Aries es el orden. Tiene que haber un orden, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un respeto hacia lo alto, un respeto hacia lo bajo, un respeto a lo extraordinario y un respeto a lo ordinario, pero sobre todo un respeto a lo divino. Entonces, por eso es que Dios premia y castiga. Dios ordena a Moisés que le ordene al pueblo. Dios ordena que Moisés ordene. O sea, el orden es muy importante, el orden es crucial. Entonces, vamos a ver este lenguaje muy fuerte durante toda esta era y justamente ahí están el símbolo que hasta hoy se usa en muchas de las casas judías o en casi todas en las casas judías se usa este símbolo que es Dios que protege las puertas de Israel, porque antes de que salieran de Egipto vino esta muerte de los primogénitos y las casas de Israel no tuvieron la muerte de los primogénitos como si las casas de los egipcios, entonces estuvieron protegidas con este símbolo, ¿no? Entonces este símbolo se sigue utilizando como un símbolo de identidad y de protección. Entonces, si se pueden, si nos percatamos, el concepto de la divinidad es protector. Es un Dios protector, es un Dios que participa con su pueblo, es un Dios que se involucra y es un Dios que ordena, que va generando orden. ¿Sí? Otro tema fundamental en la era de Aries es el sacrificio. Es el sacrificio. Entonces, aquí hay un punto fundamental que queremos aclarar. No se trata de la acepción literal de sacrificar animales, y mucho menos de sacrificar otro tipo de seres vivos, sino se trataba de sacrificar nuestra parte animal, sacrificar nuestra parte animal, sacrificar nuestro ego, sacrificar nuestro carnero interno, nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. El carnero se dice que es el animal que más deseo de recibir tiene de todos, ¿no? Digamos que inclusive son capaces de no, de no, de no comer ellos mismos con tal de que su contrincante tampoco coma. Son capaces de sacrificarse con tal de que el otro tampoco coma, ¿no? Entonces, generalmente estos animales no comparten, sino que pelean por la comida y quien gana con los cuernos, pues quien gana esa comida es el que puede acceder a ella. Pero si son capaces de dar todo para luchar por eso, y, e inclusive sacrificarse, ¿no? Entonces, el sacrificio es muy importante, pero aquí hablamos otra vez, el sacrificio de nuestra parte animal, el sacrificio de nuestros instintos y el sacrificio de nuestro deseo de recibir para nosotros mismos, ¿sí? Ese es el verdadero sacrificio. Y ese sacrificio, si nosotros aprendemos a sacrificar ese deseo de recibir, aprendemos a sacrificar esa parte animal, también estamos muy cerca de un principio de la paz. Si nosotros aceptamos el sacrificio, estamos muy cerca de conquistar también la paz y es muy propia del signo de Aries, del área de Aries.
Bueno, por supuesto, esta era también manejó fuertemente una identidad. Moisés les habló de ser un pueblo elegido, de ser pocos entre los pocos, un reino de sacerdotes y establecer jerarquías. Esto genera una identidad fuerte. La era de Aries es una era de identidad también, y aquí nos referimos específicamente a que al ser una era marcial, ¿sí? Y una era en la que había una jerarquía, vamos a trasladarnos como si fuera un ejército, hay una disciplina férrea, si se puede decir, una gran disciplina, y esa disciplina genera identidad. ¿Por qué es que la disciplina genera identidad? Inclusive también en el hogar, y esto queremos decirlo así como Edwin mencionó lo de los límites, la disciplina es fundamental. Hay varios autores que mencionan, varios autores investigadores educativos, que comparan la disciplina con el amor. Un niño al que se le disciplina, dicen, es un niño que se siente amado, que se siente querido. Un niño que no tiene disciplina, que no tiene límites, es un niño que no se siente amado. Fíjense que la disciplina parece muy distinta al amor, parece incluso distante al amor, pero la disciplina genera amor, genera un amor a un ideal, un amor a la verdad, un amor a una identidad, genera una identidad común, genera unidad. Y justamente por eso esa disciplina genera identidad, ¿sí? Y bueno, pues estas jerarquías también, este reino de sacerdotes, Moisés establece jerarquías para que justamente se diferencie entre las personas que ya estaban más preparadas para asumir cargos, para asumir responsabilidades, y las personas que todavía no estaban tan preparadas para ello. Entonces establece esas jerarquías en base al nivel de conciencia que tenía cada uno, los sacerdotes, los levitas y el pueblo de Israel. Y justamente por eso decide esperar 40 años en el desierto para que el pueblo reflexione y para que el pueblo comprenda y para que el pueblo capte lo que simbolizaba el éxodo, ¿no? Entonces también el establecimiento y el respeto a las jerarquías es sumamente importante para establecer orden. Y cuando hay un reino de sacerdotes, es decir, una teocracia, esto significa que el más sabio, el más apto, el más apto es el que estaba en el cargo, es el que estaba en contacto con Dios y es el que estaba dirigiendo y el que estaba guiando al pueblo. También en la identidad tiene que ver la tierra prometida y el concepto de la divinidad, de que era un Dios que estaba acompañando al pueblo en todo momento, acompañándolo para darle cobijo, para darle alimento, para darle fuerza, para darle protección. Entonces vemos que algunos de los elementos que estuvimos repasando de la era de Aries, vamos a verlos aquí plasmados, que tienen que ver mucho con este concepto de paz en la era de Aries. Está la identidad, el orden, la disciplina, la acción, el sacrificio, la ley, el cumplimiento, la liberación, las jerarquías, la lucha por el ideal o por ideales, el rigor y el heroísmo. Estas son algunas de las pautas que que tuvo esta era, que lo tiene en todo su lenguaje está hecho con estas características. Si ustedes leen desde el libro del Éxodo hasta el libro de los Números, están hechos con este lenguaje muy claro, es un lenguaje sumamente marcial, es un lenguaje sumamente legal, es un lenguaje de ordenanzas, de mandatos, de disciplinas, de cumplimientos, pero es muy interesante porque con estos cumplimientos, con estas disciplinas, podemos realmente, y bueno, es uno de los senderos justamente hacia la paz, porque podemos generar inclusive en nuestra propia familia. Si en nuestra familia tenemos orden, tenemos disciplinas, tenemos tiempos para cada cosa, tenemos jerarquías también que se respetan, entonces vamos a lograr muchas cosas en nuestros hijos, ¿no? Esto se está rompiendo actualmente. Muchos de los jóvenes actuales ya no quieren respetar jerarquías, sienten que van a poder inclusive demandar a sus padres, ya no quieren luchar por ideales.
incluso no quieren actuar, en muchas ocasiones ni siquiera quieren actuar, por no decir que tampoco quieren acudir a disciplinas, ¿no? Entonces, muy importante la formación desde la niñez nosotros tenemos que formar en la disciplina, en el orden, en la identidad. Es una de las grandes tareas que debería asumir la humanidad. Y bueno, finalmente, mencionar que al final de la era de Aries, ya terminando la era de Aries, surgió un rabino un poco antes de que naciera Jesús, surgió un rabino antes de que comenzara la era de Piscis, entre Aries y Piscis, que seguramente va a servir para el próximo tema, que a pesar de que la Torah está muy escrita con todas estas bases que decíamos antes, disciplina, acción, ley, sacrificio, rigor, a pesar de todo ello, ya en los albores de la era siguiente, es decir, de la era de Piscis, este rabino se llamaba el rabino Akiva, y él todavía hay una canción que todavía se entona bastante, y esta canción tiene un lema, una frase que él mencionaba, que él decía, una de las más importantes bases de la Torá es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una de las bases que este rabino exaltó, pero cuando ya venía terminando la era de Aries y comenzando la de Piscis. Y él hablaba, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una de las principales cuestiones a considerar en toda la Torá. Pero ojo, que Moisés no puso énfasis, esa frase existe en la Torá, la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo está en la Torá, por supuesto que está, sí está como uno de los mandatos, pero no tiene un énfasis específico. Y sin embargo, este rabino, muy interesante, le pone ese énfasis cuando ya viene entrando la siguiente era precesional, que es una era en la que iban a cambiar los parámetros y los paradigmas, en la que los imperativos cósmicos iban a cambiar. Y bueno, seguramente Edwin se va a referir a esto en otra sesión, porque también seguramente se dio una transición entre la ley y el amor, entre la ley y la fe, entre la ley y la oración, cuando ya venía entrando la era de Piscis y saliendo la de Aries. Pero en este caso, pues nos toca analizar esta era de Aries con todas sus implicaciones. Entonces, pues, eh, les damos las gracias por haber estado prestando atención y presentes y devolvemos la palabra al arquitecto Edwin Rodríguez. Excelente, Alberto, muchísimas gracias. Todos estamos muy complacidos con esta claridad para fundamentar las bases de la paz en la era de Aries. Saludamos también a todas las personas que nos están acompañando, a las personas que nos van a acompañar en estos próximos días. Muchísimas personas entran luego porque el horario de este momento no les favorece, pero bueno, está la ventaja hoy en día de la tecnología que permite que se mantenga la grabación. Mm, bueno, hay muchos aspectos también de conclusión ya. Sería conveniente que todos estemos muy atentos dónde quedó posicionado nuestro Sol y nuestro Marte de nacimiento en el esquema natal cosmobiológico. Lo mismo, ¿qué planetas de pronto tenemos en el signo del carnero o en los otros signos de fuego, en el león, en el arquero, o ejes sensitivos de las llamadas casas astrológicas? También es importante observar cómo se desenvuelve nuestra vida en función de esa conexión, esa íntima conexión con el elemento fuego. Bueno, quería hacerle finalmente a Alberto, pues dos preguntas. Por lo que tú nos has participado y lo que hemos visto, vemos que las eras, una vez que terminan,
no se pierden. Es decir, ese legado que ha construido la humanidad durante aproximadamente 2160 años, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, no se pierde, queda registrado en la cultura, se transmite de una generación a otra y por lo tanto los logros de la era de Aries los tenemos hoy presentes, por ejemplo, en los sistemas de derecho, el sistema anglosajón, el sistema del derecho romano que está aquí aplicado en Colombia, seguramente en otros países latinoamericanos. Es decir, el símbolo sigue viviendo y entonces esas eras no se pierden, como no se pierde tampoco las encarnaciones anteriores en los seres humanos, sino que vamos acumulando. Ese es cómo tú lo aprecias, cómo lo ves. Bueno, sí, claro. De hecho, uno de los símbolos en el que podemos ver que eso está unido es que, por ejemplo, hoy se reconoce la Biblia, si se puede decir, como el libro más importante de los pueblos occidentales, y la Biblia tiene unidos los dos testamentos, el Antiguo Testamento de la era de Aries, perdón, y el Nuevo Testamento de la era de Piscis. Están también unidos en el mismo texto bíblico, ¿no? Entonces, sí, digamos que se preservan estos dos textos muy distintos, por cierto, muy distintos. El lenguaje cambia muchísimo y los invitamos a que lo revisen. El lenguaje del Antiguo Testamento, comparándolo con el lenguaje del Nuevo Testamento, es bastante diferente, especialmente el lenguaje del Pentateuco, que es cuando comenzaba la era de Aries, a partir del libro del Éxodo hasta el libro de los Números, esos cuatro libros y el lenguaje después de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, cambia bastante el lenguaje, ¿no? Entonces, sin embargo, están unidos los dos libros, están unidos los dos textos, el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos en una sola Biblia. Así que de esa misma forma, pues tenemos muchísimos legados de la era de Aries que van a seguir con nosotros, ¿sí? También está el punto de la liberación, de la libertad, del orden. Como fue una era de mucha luz, recordamos justo es el éxodo, digamos, más recordado, ¿no? El éxodo de Moisés. Han habido muchos éxodos, queremos mencionar eso también a nuestros escuchas, ¿no? Han habido muchos éxodos, pero uno de los más recordados es este éxodo de Moisés que relatábamos. Em, ¿Pero por qué? Porque fue una era de luz. Entonces muchas de las cosas que se dieron, muchos de los imperativos cósmicos que se pusieron en alto relieve en esta era, que se expusieron, pues permanecen con nosotros. Como decía bien Edwin, en el derecho, inclusive en el orden familiar, ¿no? Las jerarquías en la familia, debería de ser así. Y bueno, ojalá que no se rompa, ¿no? Pero sí que siempre haya una jerarquía, un respeto a los mayores, un respeto a los padres, un respeto a los abuelos, una veneración de alguna manera a quienes nos han precedido. Y creo que esto es fundamental, ¿no? Entonces, ese orden, principalmente en la familia, me parece que podemos ver claramente que el sistema ariano, el sistema de Aries, de ser disciplinados, de que cada uno cumpla con su función en la casa, que haya responsabilidades que se lleven a cabo. Entonces, creo que para esta era, para este tiempo, sí sería muy importante en los niños, ¿no? En la formación de la niñez. Entonces, yo diría que estos valores son fundamentales, ¿no? Especialmente en la familia, Edward. Sí, muy de acuerdo porque también como tú lo presentabas, y es evidente, es un hecho, es una realidad, pues el paso de una era a otra, el paso por una era, la humanidad que atraviesa esa era, es definitivamente un contacto fundamental con la divinidad. Y entonces vamos acumulando esa enseñanza que la divinidad nos aporta como humanidad
que pues justamente no es conveniente olvidarla ni perderla, sí saberla aprovechar y adaptar a nuestra época, ¿cierto? Porque ya ciertas rigideces, ciertos rigores, pues hay que verlos desde una perspectiva pedagógica, psicológica, que no vayan a ser drásticos y represores, porque el problema muchas veces es que tendemos a irnos a los extremos. Y entonces ahí sí la situación se pone muy complicada porque hasta nos enfermamos por esas situaciones. Entonces hay que mantener, por supuesto, el balance, la tolerancia, el Sí, cuidado de cómo vamos asimilando esas herencias trascendentales, que son las lecciones del pasado, con el gran esfuerzo que han hecho los grandes maestros como Moisés, Zoroastro, Siddhartha Gautama el Buda, tantos otros, el mismo Krishna, y que, bueno, el maestre Renaud de la Ferrière hace una excelente actualización de esas enseñanzas para esta era del Acuarios. Alberto, como tú decías, sí, estamos preparando para próximamente, tal vez de hoy en 8, de hoy en 15 días, el tema de la paz en la era de Piscis. Y lo vamos a enfocar desde una perspectiva supremamente profunda, importante, que plantea el maestre de la Ferrier junto con su discípulo, el doctor David Juan Ferris Olivares, en el propósito psicológico 29, los espirituales del Islam, cuando él muestra con base histórica cómo la gran iglesia corta la conexión con con la hermenéutica profética y el esoterismo, corta con el símbolo, mientras que en el Islam eso no se da, eso no se sucede. La iglesia, dada esa circunstancia, instaura el magisterio dogmático y por el contrario no se va a encontrar eso en el Islam, especialmente en el chiismo y entre bueno, ahorita en el Islam especialmente y en el chiismo, eso no se va a producir. Entonces vamos a ir viendo algunas de esas características de cómo el retornar nuevamente a una enseñanza sin dogmatismos y que más bien nos ayude a estudiar, a entender y a profundizar en el esoterismo, pues es fundamental también para alcanzar la paz y eso ya también lo ha venido haciendo a través de algunos programas anteriores el Liceo de Síntesis, Alberto. bien, pues muy, muy bien. Sí, es importante eso que mencionas, Edwin, en cuanto a no excedernos, ¿no? Obviamente, pues sí hay que tener disciplinas, obviamente hay que poner orden, hay que cumplir con ellas, hay que tener rigor, pero también hay que tener tolerancia, hay que tener perdón, hay que tener misericordia, hay que dar oportunidad, hay que comprender. Entonces, ahí están justamente las dos columnas, ¿no? Las dos columnas, verdad y tolerancia, pues hay que tener ambas, no excedernos en una sola. Y creo que eso es importante porque también la historia nos ha marcado eso, ¿no? Ustedes pueden revisar algunos pasajes, sobre todo del tiempo en que vivió Jesús, que vivió esa fuerza de Aries y entrando él con el mensaje de Piscis. Y la fuerza de Aries era tremenda, ¿no? O sea, de hecho el mismo Jesús logró con unas pocas palabras salvar a una mujer del apedreamiento, ¿no? El que esté libre de pecados que arroje la primera piedra. Entonces,
sí había se había tornado ya la era de Aries, cuando llegó el mensaje a los pueblos, ya se había tornado en un mensaje un poco duro, un poco cruel, que también hay que tener cuidado con ello, ¿no? O sea, realmente manejar el equilibrio entre las dos áreas, siempre, siempre manejar un equilibrio. Y bueno, justamente pareciera que Aries y Piscis tienen como eh, pues como dos pilares, como si fueran dos pilares, pero que no pueden estar solos, uno por acá y uno por acá, pero si están solos, también se pueden, eh, pues distorsionar o se pueden degradar, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado también. Tiene muchas cosas interesantes la era de Aries, promete mucho su mensaje hacia la paz, pero con un equilibrio. Gracias. Sí, así es. Bueno, saludamos también a José Rosario, que nos ha acompañado aquí en la sala del Zoom desde Puerto Rico, que nos ha mandado un saludo. También le devolvemos, le agradecemos. Qué buena su compañía. Y bueno, entonces hasta aquí llegamos por hoy. Esperamos pues que puedan también tomar nota, hacer sus preguntas en el chat del Facebook. Mañana vamos a presentar esta grabación en el canal de YouTube para las personas que también quieran verlo por ahí, que cada vez van siendo más numerosas. Entonces, agradecerles por toda su compañía y hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias, Edwin. Muchas gracias, Buenos días. Alberto. Que Gracias. estés muy bien. Gracias.